7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por mantener nuestra sintonía y preferir nuestra franja informativa para informarse y para también generarse su propia opinión sobre los hechos que día a día damos a conocer. Hoy es el tema del golpe de Estado en Honduras y por supuesto alguna otra temática que derivará hacia lo nacional. Basándonos en ese golpe sobre el tema de derechos humanos. El Procurador de Derechos Humanos, el doctor Oscar Luna, es nuestro invitado esta mañana para hacer estas apreciaciones sobre lo que ha sucedido en Honduras, cómo tratar de entenderlo a nivel regional y por supuesto en nuestra sociedad, situaciones que podrían darse en nuestro país o no, y qué tipo de violaciones podrían haberse cometido o se seguirán cometiendo en esta situación en Honduras. Doctor Luna, gracias por acompañarnos y permitirnos esta plática. Gracias por la invitación, un gusto y un saludo al pueblo salvadoreño. En términos de derechos humanos, ¿cuál es su apreciación? Entiendo, usted ha condenado el golpe de Estado, claro. Pero en lo profundo, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre derechos humanos en este caso? Bueno, en primer lugar, señalar que todos los estados, especialmente del sistema regional, han suscrito instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, ya sea tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son instrumentos de derechos humanos que además constituyen leyes internas. Pero además hay una carta, la Carta Democrática Interamericana, que también ha sido suscrita por todos los países del sistema regional, en el cual dentro de sus principios y el preámbulo, que es muy amplio de esta carta, ellos hablan sobre el reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento y el respeto al orden constitucional y el reconocimiento y respeto al orden democrático de los estados. Y precisamente la carta hace referencia a cómo debe de manejarse cuando hay rompimiento o ruptura de un orden democrático. En ese sentido, los estados asumen una obligación y son obligaciones o compromisos de carácter internacional. Eso lo tiene Honduras, lo tiene Nicaragua, Costa Rica, etcétera, y lo tiene El Salvador. Son compromisos internacionales. Bien, por otro lado también hay un principio que habla sobre el respeto a la autonomía y la libre determinación de los pueblos, en los cuales los países tienen libertad de autodeterminarse su forma de gobierno. Pero cuando se trata de hechos que trascienden el orden constitucional y trascienden lo que es el respeto de los derechos humanos, obviamente que es cuando reacciona la comunidad internacional, como ha sucedido en este caso. Apelar a ese derecho, que ha sido lo dicho por el señor Micheletti, ¿qué significa? Porque dice, nadie tiene que venirse a meter a Honduras, los hondureños hemos hecho lo que hemos creído conveniente y esto es como va porque es un derecho de este pueblo, manejarlo así. No, es que el derecho hay que reconocerlo, por eso digo, el derecho de la autodeterminación o libre determinación de los pueblos, la autonomía, establecer su propia forma de gobierno son derechos propios internos de cada estado, pero cuando en ese ejercicio democrático hay violaciones a derechos humanos que trascienden más allá de lo que es una simple forma de gobernar, es donde interviene la comunidad internacional. Por eso es que ha reaccionado la Organización de Estados Americanos, incluso la Organización de las Naciones Unidas y todos los demás países y estados del mundo, porque estamos ante un hecho que viola derechos fundamentales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué viola derechos fundamentales? Yo creo que en ningún país podemos oponernos ni podemos tener interferencia en la forma en cómo un Estado elige a sus gobernantes, ¿de acuerdo? Pero constitucionalmente, y hablando aquí sobre el respeto a la dignidad de las personas, porque no hay que perder de vista que los derechos humanos tienen una trascendencia universal. Los derechos humanos tienen una de sus características, es la universalidad, la complementariedad entre un derecho y otro, y sobre todo en ese marco de la universalidad de derechos, en el caso del presidente Zelaya, habría que ir analizando paso a paso qué es lo que ha sucedido. En primer lugar, ¿por qué su expulsión? Porque el punto es la forma en cómo se manejó el problema interno de Honduras. Aquí no estamos hablando si realmente él cometió una u otra infracción. Si realmente el presidente Zelaya había cometido infracciones al orden constitucional, debió haber sido juzgado.
Debió habérsele iniciado un proceso, respetado reglas del debido proceso. Ese es otro principio que se ha violentado, el de considerar a alguien culpable antes de someterlo a un juicio. Hay principios constitucionales de derecho internacional de los derechos humanos, que es, por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia. Entonces, aquí ocurre que a la persona lo llegan a sacar de su casa y lo expulsan. Y yo quiero decirle una cosa, hay disposiciones claras, por ejemplo, el artículo 102 de la Constitución de Honduras, que habla que ningún hondureño puede ser expatriado. Y sin embargo, él es expatriado. Hay otro artículo que habla del respeto a la libertad personal, y a él le coartan la libertad personal. El artículo 242 de la Constitución de la República de Honduras, que dice que cuando hay una falta absoluta del presidente, puede llamarse, dice, designado, el Congreso Nacional puede designar a otra persona para que sustituya y termine el periodo que le falta. Pero fíjese que incluso habla de falta absoluta del presidente. Y el presidente Zelaya no ha faltado de manera absoluta, ni siquiera voluntaria. ¿Falta absoluta es qué? ¿Muerte? Pudiera ser muerte, o porque que él abandone el país por otras razones, cualquier otra, exacto. Habría que interpretar, pero el caso particular de Honduras no es una falta absoluta. Luego hay otro detalle, no encontramos en el texto de la Constitución de Honduras ninguna disposición que haga referencia a la expulsión. Entonces acá realmente, es decir, se han cometido una serie de infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y al orden democrático, porque el problema es que la expulsión, la forma en cómo se maneja ese procedimiento, rompe orden constitucional. Rompe orden constitucional, ¿por qué? Porque se está expulsando a un funcionario, a un gobernante que fue legítimamente electo por el pueblo. Y eso es lo que la Carta Democrática Interamericana es lo que respeta, lo que pretende que se respete. Que cuando una persona es electa de una manera democrática, la democracia se manifiesta con la elección popular, el voto popular del pueblo. Y ahí se rompe ese orden, se rompe, porque como digo, si él había cometido alguna infracción, miren, hay un detalle, todo funcionario, y también es un principio y lo reconoce la Constitución de la República de Honduras dentro de las facultades del órgano legislativo o del Congreso Nacional de Honduras, y lo reconoce en las facultades de la Corte Suprema de Justicia, lo relativo al procedimiento de formación de causa. Cuando un funcionario comete un delito, ya sea común o delito oficial, la ley regula de que debe abrirse un procedimiento previo para ver si amerita que sea juzgado o no. Ahora, la situación en Honduras sobre la aprobación por unanimidad en el Congreso del nombramiento de Micheletti, que la Iglesia esté pronunciándose a favor de lo sucedido, el mismo Procurador de Derechos Humanos de Honduras pareciera estar de acuerdo en que esto había que hacerlo, porque todo el mundo justifica en las razones de violaciones que habría cometido o de los planteamientos administrativos del gobierno del presidente Zelaya como la justificación para haber hecho esto. ¿Cuál es su opinión al respecto cuando hay tanta unanimidad y uno puede decir, bueno, entonces si todos están de acuerdo en que se haga, estaría bien violentar los derechos constitucionales? Ajá. No, yo creo que lo que pasa es que las expresiones de solidaridad que han tenido para el presidente Micheletti han sido expresiones más de tipo político. O sea, pues que ha habido como una psicosis colectiva de apoyo a un nuevo funcionario por algunas cuestiones que realmente no estaban bien, según el pueblo de Honduras, del presidente Zelaya. A lo mejor eso sucedió. Pero ese fundamento no es un fundamento estrictamente jurídico. No hay un fundamento constitucional jurídico que diga realmente ustedes hicieron un procedimiento respetando garantías. No lo han hecho. Fíjese que incluso yo quiero hacer referencia a dos disposiciones de dos instrumentos internacionales que son leyes de la República. Uno es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para que veamos realmente hasta dónde, cómo es que, fíjese que el artículo 13 del Pacto Internacional, que es instrumento ratificado por Honduras, dice en el artículo 13, número 4, nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. O sea, el hecho de lo que ha sucedido en Honduras, por eso debemos de ver desde el punto